Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, gracias por asistir, gracias por vernos. Para los que son nuevos en este canal, quiero contarles que, bueno, nos dedicamos a hacer videos de física de bachillerato internacional, resolvemos ejercicios de, por ejemplo, prueba 2, y en esta ocasión quisiera invitarles a resolver el ejercicio número 4 de la evaluación tomada de mayo del 2023. Esto corresponde a circuitos eléctricos, así que si este tema les interesa, pues acompáñenme a resolverlo. Bien, como les decía, vamos a atender la pregunta número 4 del examen prueba 2 de mayo del 2023. Corresponde a circuitos eléctricos y el escrito dice lo siguiente. Se diseña una manta calefactora eléctrica para dar calor a una mascota. La manta se calienta mediante un resistor que está situado dentro de la manta. Las dimensiones del resistor se muestran en el diagrama. El resistor tiene una resistencia de 4,2 ohmios y una longitud total de 1,25 metros. Entonces, como pueden darse cuenta acá, es un resistor que se va a calentar y evidentemente ese calentamiento del resistor va a producir que la manta pues se caliente y entregue calor a una mascota. Entonces nos están dando el diagrama de la manta, ahí vemos la resistencia y también vemos el área transversal del resistor. Entonces vamos poniendo los datos, ¿no? La resistencia nos dice que es 4,2 ohmios, la longitud de la resistencia es de 1,25 metros en total. Ustedes en el gráfico van a ver cómo está organizada esa resistencia, ¿no? Pero si miden el total se van a dar cuenta que es 1,25 metros. Abajo, como les decía, el resistor está ampliado, ¿sí? Y se está mostrando justamente su área transversal. Ustedes pueden ver aquí, ¿no? Esta viene a ser el área transversal, es decir, como que las líneas que ven en la parte de la izquierda está amplificado en la parte derecha para poder mostrar lo que viene a ser el área transversal en metros cuadrados, y equivale a 9,6 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Luego nos dice, cuando hay corriente en el resistor, la temperatura en la manta varía desde una temperatura de 20 grados centígrados hasta una operativa de 35. Entonces, la manta cuando pasa corriente se va a calentar desde su temperatura inicial de 20 grados centígrados hasta su final de 35 grados centígrados. La pregunta A nos dice, los diseñadores afirman que la energía transferida por el resistor cada segundo es de 15 joules. Entonces aquí tenemos energía cada segundo. Recuerden que la potencia es la razón entre la energía y el tiempo. Por lo tanto, el dato que nos dan acá es de 15 vatios, ¿no? Yo sé que ahí dice 15 joules, pero es 15 joules cada segundo. Entonces es 15 vatios. El dato tendría que ser de 15 vatios. ¿Ok? Entonces nos piden que calculemos la corriente en ese resistor. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Los datos que ahorita tenemos son de potencia y de resistencia. ¿Sí? Esos son los datos que nosotros podríamos utilizar en este momento. Entonces vamos a buscar una fórmula que tenga corriente, potencia y resistencia. Y justamente la tenemos acá en el cuadernillo de fórmulas, que es potencia es igual a I cuadrado por R, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner esta ecuación I cuadrado R y evidentemente vamos a despejar la corriente de manera fácil y sencilla, ¿no es cierto? Entonces la corriente vendría a ser la raíz de la potencia sobre la resistencia. Vamos a reemplazar estos datos. Entonces recuerden que la potencia es un dato que nos dieron y que es de 15, ¿verdad? 15 vatios sobre la resistencia, que también es un dato. Entonces vamos a poner el 4,2 de resistencia, vamos a introducir esto en la calculadora e inmediatamente vamos a encontrar el resultado, que es de 1,89 amperios. Bien, con esto tenemos resuelto. Entonces sabemos que cuando 1,89 amperios pasa por la resistencia, pues vamos a tener esa potencia. La B nos dice que los diseñadores desean construir un resistor con fibra de carbono. Entonces tenemos otro elemento, o sea, otro tipo de resistencia con fibra de carbono. En el gráfico tenemos la variación con la temperatura en Kelvin de la resistividad de la fibra de carbono. Entonces tenemos por el eje de las horizontales, el eje de las X, la temperatura versus la resistividad, ¿no? Entonces aquí tenemos la gráfica que se ha sacado experimentalmente. Entonces el resistor tiene un área de sección transversal, de 9,6 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y nos pide que mostremos que este resistor de fibra de carbono es adecuado para la manta. Entonces, para que sea adecuado para esta manta, debería la potencia coincidir, debería ser la misma potencia, es decir, que caliente de una igual manera, ¿no es cierto? De manera semejante, de manera similar. Entonces, la potencia tendría que ser la misma. Entonces, vamos a ver cómo podemos demostrar a través de la potencia similar que esta fibra de carbono es apta para poder
ser reemplazada por la resistencia que tenemos al inicio. Entonces recuerden que potencia es V cuadrado sobre R. La V, que vendría a ser el voltaje, tendría que ser constante. Y si el voltaje es constante por ley de Ohm, deberíamos tener que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y como es constante, debería ser el mismo anterior. Entonces el anterior tendría que ser la intensidad que sacamos por la resistencia que nos dieron. O sea, digamos con los datos anteriores, ¿no? Ahí tenemos el voltaje que va a ser constante. Es decir, ese voltaje tendría que ser utilizable en esta fibra de carbono también. Entonces vamos a ahí utilizar la resistencia y lo vemos en el cuadernillo de datos y tenemos que la resistencia es resistividad por longitud sobre área. Entonces vamos a hacer el reemplazo correspondiente en potencia. En lugar de V cuadrado pondremos lo que equivale, que vendría a ser la intensidad inicial por la resistencia inicial, los datos iniciales, y vamos a poner por el área sobre resistividad por longitud, ¿no? Es decir, reemplazando lo que significa resistencia. Ahora vamos a sacar los valores de resistividad para 20 grados centígrados y para 35, porque recuerden que cambia y este cambio está en la gráfica, ¿no? Se encuentra en la gráfica. Entonces primero vamos a convertir esta temperatura en Kelvin, porque la gráfica nos muestra en Kelvin, ¿no? Es decir, la temperatura en Kelvin versus la resistividad en ohmiómetro. Entonces para 20 grados vamos a sumarle 273 y tendríamos 293 Kelvin, y para la 1 igual vamos a sumarle los 33 a 273. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos la temperatura en Kelvin. Bien, entonces vamos a encontrar primero en el 290, ¿no es cierto? En 290 grados Kelvin, a qué resistividad corresponde. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Aquí yo voy a poner una línea horizontal y la voy a poner justo en el punto de 290, ¿no? Entonces ahí voy a ver qué le corresponde en resistividad, ¿sí? La correspondencia, es el punto, digamos, que complementa al de 293. ¿De acuerdo? 293. Bien, el siguiente punto es el de 33 más 273, ¿verdad? Entonces miren, aquí vamos a ubicar el punto de 310 Kelvin y vamos a ver su correspondiente resistividad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer también un horizontal de tal manera que podamos verificar de la manera más precisa que se pueda el valor de la resistividad. ¿Ok? Entonces aquí vamos a dividirle, como ustedes se dan cuenta, tenemos 5 cuadritos disponibles desde el punto 2 hasta el punto 4 por 10 a la menos 5. Entonces tenemos 2 puntos para 5 cuadros. Entonces equivale a 0,4 puntos por cuadro, ¿sí? 0,4 puntos. Entonces tendríamos 2.4, 2.8, tendríamos 3.2, luego tendríamos 3.6 y finalmente tendríamos 4. Entonces vamos a ver a qué equivale los valores de temperatura con respecto a resistividad. Entonces ya lo tenemos. Por ejemplo, para el valor de 293 tendríamos aproximadamente, vamos a verlo acá, ¿sí? Para el valor de 293 vamos a tener una resistividad de 3,1 por 10 a la menos 5 ohmios metros. Y para 35 tendremos 2.9 por 10 a la menos 5 ohmios metros. Ok, entonces vamos a reemplazar la potencia para el valor de 20 grados centígrados, ¿no es cierto? Para el valor de resistividad a 20 grados centígrados, reemplazamos el valor de los datos y vamos a encontrar el valor de la potencia, ¿sí? Entonces recuerden que la longitud es de 1,25, ¿no? Entonces la potencia, miren, sale de 15.6 vatios a 20 grados con fibra de carbono. Ahora vamos a ver a 35 grados. Entonces a 35 grados reemplazamos los datos. Si ponemos esto en la calculadora, recuerden aquí abajo en RHO vamos a poner el correspondiente, ¿no? 2.9 por 10 a la menos 5. Y aquí nos va a dar 16.68 vatios. Entonces más o menos, recuerden que era 15 vatios. Ahora tenemos entre 15.6 y 16.68 vatios. Es un error bastante pequeño, por lo cual podríamos deducir que sí es útil. ¿De acuerdo? Es útil esta fibra de carbono. Luego la 2i nos dice, la fuente de alimentación de la manta tiene una resistencia interna despreciable, es decir, no tiene resistencia en términos sencillos. Indique y explique la variación en la corriente del resistor cuando aumenta la temperatura de la manta. Entonces aquí vamos a tener un aumento de temperatura y vamos a ver qué pasa con la corriente. Entonces, si recordamos la gráfica, la temperatura va aumentando y la resistividad disminuye. Entonces ese análisis lo vamos a poner aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a más temperatura, menos resistividad. Y a menos resistividad, vamos a analizar con la fórmula, ¿no? La resistencia y la resistividad son directamente proporcionales. Entonces, a menos resistividad, menos resistencia, ¿ya? Y ahora, vamos por la ley de Ohm. La intensidad es voltaje sobre resistencia, es decir, la corriente y la resistencia son inversos. Entonces, podríamos ya deducir que a menor resistencia, mayor corriente.
Entonces lo que vemos es que a más temperatura vamos a tener mayor corriente. Es lo que vamos a notar acá de manera general. A mayor temperatura, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una menor resistividad, ¿verdad? Esto viene de la gráfica, ¿ya? Y menor resistividad, perdón, y menor resistencia, ¿no? Entonces, a ver, a mayor temperatura, menor resistividad y menor resistencia. Y a una menor resistencia, la corriente aumentará. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, lo que pasa con la corriente es que aumenta, ¿ya? Entonces dice, cuando hay corriente en el resistor, hay fuerzas magnéticas que actúan entre las bandas del resistor. Para la parte del resistor marcada como RS, resuma la fuerza magnética que actúa sobre ella debido a la corriente en PQ. Entonces nos vamos a la gráfica de la manta y vemos RS. Si ustedes se dan cuenta, RS, ¿no?, va a tener una corriente que está bajando, porque síganle el paso a la corriente, ¿no? Suponiendo que entra por la parte izquierda. Entonces en RS la corriente disminuye, pero en QP o en PQ, ¿qué es lo que pasa? Que está subiendo. Entonces en un caso está subiendo y en otro caso está bajando. Como tenemos corrientes en sentidos opuestos, la fuerza tendría que ser de repulsión. Entonces la corriente PQ genera una fuerza de repulsión. Esta fuerza es magnética. ¿De acuerdo? Bien, la parte 2 dice, indica y explica la fuerza magnética neta que actúa sobre ella debido a UT también, ¿no? Entonces sería ahorita QP y UT, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense en que en PQ la corriente estaba subiendo, ¿ya? Mientras que en RS la corriente está bajando, perdón. Aquí tenemos dos corrientes opuestas, lo cual provoca una repulsión, ¿sí? Eso es decir, hacia la derecha. Pero en TU la corriente está subiendo, que también es opuesto a RS. Entonces recuerden que cuando tenemos corrientes paralelas opuestas, mejor dicho, antiparalelas, la fuerza que se produce es de repulsión. Al ser la misma corriente y al ser la misma resistencia, ¿qué va a pasar? Que esa fuerza de repulsión, que ahora es hacia la izquierda, va a ser igual que la que antes era hacia la derecha. Es decir, la corriente en PQ produce una fuerza magnética de repulsión en RS. Pero la corriente TU provoca también una fuerza de repulsión en RS, pero hacia la izquierda. Entonces, en un caso a la derecha, en el otro caso a la izquierda. Como tienen la misma magnitud, tenemos dos fuerzas en sentidos opuestos. Eso nos da como fuerza neta 0, ¿no es cierto? Entonces es lo que vamos a poner acá. Entonces, dado que las fuerzas producidas por PQ y TU son de repulsión y están en sentido opuesto, entonces, ¿qué va a pasar? Que la fuerza neta es 0, es decir, se anula. De manera general, entonces, podemos decir que la fuerza neta es 0. Bien, de esa manera, chicos, hemos llegado a casi el final de la pregunta, ¿no? Porque aquí nos dice, en el diseño de la manta se encierra al resistor en un material que captura el aire. El diseño también sitúa al resistor cerca de la superficie superior de la manta. Y aquí nos da un gráfico, ¿no? Ahí tenemos el material que captura el aire, tenemos al resistor y tenemos la manta. La pregunta es, explique aludiendo a la transferencia de energía térmica, ¿por qué se ha diseñado la manta de esta manera? Es decir, la pregunta prácticamente dice, ¿por qué razón el resistor está muy cerca de la parte superior de la manta? Es decir, cerca a la mascota prácticamente, que en este caso es un gato. Entonces, ¿por qué? Entonces aquí lo que podríamos decir es pensar en el aire, ¿no? El aire como un mal conductor de energía térmica. Entonces, al ser el aire un mal conductor de energía térmica, debe estar lo más cerca del objeto o de lo que quiere calentar, que en este caso es el gato. Entonces, el aire es un mal conductor de energía térmica, por lo que se debe poner el resistor cerca al gato, con el fin de optimizar la energía usada, es decir, con el fin de sacarle provecho a la energía térmica que estamos obteniendo con la circulación de corriente a través de esta resistencia. ¿Ya? Esa sería, digamos, que una de las razones más generales, una de las razones más visibles para poner de esta manera la resistencia cerca a la superficie de la manta o cerca, en este caso, al gato. ¿Ya? Bien, chicos, con esto hemos llegado al final ya de este ejercicio del número 4, que correspondiente a circuitos eléctricos. Yo espero que de alguna manera les sirva, ¿sí? Para que ustedes puedan seguir estudiando, sigan repasando, se den cuenta de más o menos cómo se resuelve de manera general. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, háganmelo saber en los comentarios. Y pues nada más recordarles que sigan estudiando, que sigan esforzándose. Y si están a punto o van a dar evaluaciones en un futuro, pues que les vaya súper bien, sigan estudiando. Y espero que todos saquen esa certificación de Bachillerato Internacional de Física. Bien, me despido, chicos, un abrazo, muchísimas gracias por vernos y que estén bien. Hasta pronto.